Estos humores, a contrasentido y viciados, empiezan por estropear la sangre, y luego, sin proporcionarle ningún alimento, van errando al azar y perturbando el orden de las revoluciones naturales. Se hacen la guerra, en vez de prestarse auxilios mutuos. Atacan lo que hay de consistente y durable en el cuerpo, lo disuelven y lo corrompen. ¿Son las partes más antiguas de la carne las que se disuelven? Cociéndose difícilmente, se ennegrecen por una inflamación prolongada. Roídas por todas partes, se envuelven amargas y atacan y devastan todo lo que queda sano en el cuerpo. Algunas veces, en vez de ser amargas, las partes ennegrecidas son agrias cuando se reducen. Otras veces, las partes amargas sumergidas en la sangre presentan un color rojo y mezcladas al negro un color verde. Sucede también que el color amarillo se encuentra mezclado con el sabor amargo, cuando la carne formada de nuevo se funde en el fuego de la inflamación. La bilis, tal es el nombre común impuesto a todos estos humores, sea por los médicos, sea por cualquier hombre capaz de abarcar de una sola mirada varios objetos desemejantes y de ver en ellos un género único digno de una denominación única. Las diversas especies de bilis han tomado distintos nombres particulares derivados de los colores. La serosidad, que proviene de la sangre, es dulce. La que procede de la bilis negra y agria es acerba. Cuando gracias al calor se encuentra mezclada de sabor salado, es lo que se denomina la pituita negra. Otra nace de la disolución de una carne nueva y tierna por el concurso del aire. El aire, que se insinúa, se encuentra rodeado de humedad. Se forma una multitud de burbujas, invisibles una a causa de su pequeñez y visibles juntas y en masa, y cuyo aspecto es blanquecino por la espuma que engendran. Este líquido, procedente de la licuefacción de una carne tierna, mezclado con el aire, es lo que denominamos pituita blanca. De la pituita nuevamente formada surgen el sudor, las lágrimas y todas las otras secreciones que cada día purgen el cuerpo. Estos humores son otras tantas causas de enfermedades, cuando la sangre, en vez de renovarse, como quiere la naturaleza, por la asimilación de los alimentos y las bebidas, se repara en sentido inverso y en contra de las leyes de la naturaleza. En tanto que la carne estragada por estas enfermedades conserve no obstante sus bases, solo habrá un mal a medias, del que sin demasiado esfuerzo podrá rehacerse. Pero cuando el humor que une a la carne a los huesos se enferma, cuando la sangre, secretada por las fibras y los nervios, no proporciona ya ni nutrición a los huesos, ni ligazón entre estos y la carne, cuando de graso, unido y viscoso se vuelve áspero y salado bajo la influencia de un mal régimen y se mezcla bajo la carne y los nervios, se separa de los huesos. Las carnes se desprenden de sus raíces, dejando desnudos a los nervios, llenos de un jugo salado, y son arrastradas por el movimiento de la sangre y agravando aún más las terribles enfermedades antes descritas. Y no obstante, por funestas que sean estas afecciones del cuerpo, hay todavía otras mucho más temibles que ellas, que son las que se presentan cuando los huesos, a causa de la densidad de la carne, no están suficientemente enfriadas por la respiración. Se calientan, corrompen y corroen, dejan ya de recibir la nutrición que necesitan y en cambio pierden su propia sustancia que se separa de ellos como si la raspasen. Los jugos nutritivos, averiados de este modo, vuelven a la carne a la sangre, y entonces se originan enfermedades mucho más graves que todas aquellas de las que ya se ha hablado. Y de todas ellas, ninguna tan peligrosa como la que ataca a la médula por defecto o por exceso. De todas las enfermedades es la que conduce más infaliblemente a la muerte, porque toda la sustancia del cuerpo se desagua en sentido contrario sin remedio posible. Existe todavía una tercera clase de enfermedades que hay que dividir en tres series, según que sean producidas por el aire respirado, por la pituita o por la bilis. Cuando el pulmón, encargado de distribuir el aire al cuerpo, no le presenta los conductos libres por estar obstruidos por los desagües, este aire, no yendo a ciertas partes y penetrando en cambio con exceso en otras, deja corromperse a las primeras que no se han refrigerado, y por otro lado entra violentamente en las venas, las retuerce con fuerza, disuelve el cuerpo, se encierra en la región interior ocupada por el diafragma y engendra 1000 dolorosas enfermedades acompañadas de sudores excesivos. A menudo, cuando la carne se encuentra dividida en el interior del cuerpo,
se forma en ella aire que, en la imposibilidad de escaparse, produce los mismos dolores que el aire que se introdujera desde el exterior. Dolores que llegan a su paroxismo cuando este aire, rodeando a las venas y a los nervios de estas partes e hinchando los músculos y los nervios con ellas relacionadas, opera una tensión en sentido inverso. De esta tensión es de la que estas enfermedades han tomado el nombre de tétanos y opistótonos. El tétanos es una rigidez espasmódica de los músculos cuyo origen es un estado particular del sistema nervioso. Hipócrates, en el Tratado de las Enfermedades, describe esta enfermedad aproximadamente en estos términos. Las mandíbulas están tan fuertemente apretadas que es imposible abrir la boca. Los ojos, extraviados, dejan escapar las lágrimas. La espalda está rígida, los brazos y piernas inflexibles. La faz, enrojecida, expresa un extremo dolor, etc. El opistótonos es un caso particular de la enfermedad precedente. Los miembros, en vez de volverse rígidos en línea recta, se curvan en sentido contrario al de las articulaciones. He aquí la descripción que da Hipócrates en el mismo tratado. El opistótonos difiere solamente de la enfermedad precedente en que los miembros se retuercen hacia atrás. El paciente no puede enderezarlos ni extender los dedos. Sufre cruelmente, el dolor le arranca gritos, etc. Contra las que no es fácil encontrar remedio, y si se curan es casi siempre por las fiebres que producen. La pituita blanca es peligrosa si el aire de sus ampollas o burbujas queda detenido en el interior, y benigna cuando se abre camino a través del cuerpo. Pero entonces ensucia la piel cubriéndola de herpes y otras afecciones análogas engendradas por ella. Mezclada a la bilis negra y repartida entre las revoluciones divinas que se verifican en la cabeza, a las que lleva el desorden, es menos dañina si las invade durante el sueño, pero si es en la vigilia, resulta casi invencible los esfuerzos del arte. Esta enfermedad, por atacar a lo más sagrado que hay en nuestra naturaleza, ha sido denominada, con razón, enfermedad sagrada. Una explicación muy filosófica, pero históricamente muy inexacta, es la siguiente. Los antiguos denominaban a la epilepsia la enfermedad sagrada porque veían en ella una acción enteramente especial de la divinidad, error supersticioso, que con un gran sentido y una gran elevación de pensamiento refuta Hipócrates con estas palabras en el principio de su tratado de la enfermedad sagrada. La enfermedad sagrada no tiene de divino más que las otras enfermedades. Si viene de Dios es porque todo viene de Dios y no por otra causa. ¿Cómo puede admitirse razonablemente que la divinidad, símbolo de la pureza, pueda complacerse en mancillar el cuerpo de un hombre? Las barreras que se elevan en nuestros templos para rodear y proteger los altares no están allí para advertir a la gente que no debe acercarse a ellos, los que no están puros, y que el que tenga alguna mácula debe entonces verse limpio de ella. La pituita agria y salada es el origen de todas las enfermedades catarrales. Según las muy diversas partes del cuerpo por donde se esparce, recibe diversos nombres. Las inflamaciones, que ordinariamente se atribuyen a la pituita, proceden de que el cuerpo está quemado por la bilis, que si encuentra una salida al exterior, produce hirviendo toda clase de tumores. Si está encerrada en los órganos, determina un gran número de enfermedades inflamatorias, pero no hay ninguna tan terrible como la que se declara cuando la bilis, mezclándose con la sangre pura, expulsa de su sitio las fibras esparcidas en toda su masa, de manera a proporcionarle una proporción tan exacta de tenuidad y de espesor, que por haberse vuelto demasiado fluida por el efecto del calor, no pueda filtrarse a través de la sustancia poca compacta del cuerpo, sin ser, no obstante, bastante densa para moverse difícilmente y circular con el trabajo en el canal de las venas. En efecto, que se quiten las fibras de una sangre de la cual se haya retirado la vida, y se volverá fluida y circulará, que se las devuelvan y la coagularán ayudadas por el frío exterior. Siendo pues tal el papel de las fibras en la composición de la sangre, la bilis, que por su origen no es más que sangre vieja que vuelve a ella por la licuefacción de la carne caliente y húmeda, no se mezcla con ella al principio más que poco a poco y se coagula bajo la influencia de las fibras. Coagulada así y apagada por una fuerza extraña, produce en nuestro interior frío, calofríos y estremecimientos.
Si circula con profusión en la sangre, triunfa de las fibras por el calor que le es propio. Las agita con su ebullición y las sume en la confusión. Y si es bastante poderosa para completar su victoria, penetra hasta la médula, rompe las ligaduras que retienen al alma como las anclas de una embarcación y le devuelve su libertad. Si, al contrario, existe en pequeña cantidad y el cuerpo se resiste a la disolución, vencida a su vez, o sucumbe en todo el cuerpo, o rechazada a través de las venas, sea en la parte superior o sea en la inferior del vientre, obligada a abandonar el cuerpo, como se huye de una ciudad agitada por las sediciones, causa las diarreas, las disenterías y todas las enfermedades análogas. El exceso del fuego en los cuerpos produce ardores y fiebres continuas, el exceso del aire las fiebres cotidianas y el del agua las fiebres terciarias, porque el agua es más lenta que el aire y que el fuego. En cuanto a la tierra, como es la más lenta de las cuatro, necesita intervalos de tiempo cuádruples para purificarse y produce las fiebres cuartanas, de las que es muy difícil desembarazarse. Estas enfermedades, estas fiebres, pertenecen, como puede reconocerse sin trabajo, a la primera de las tres clases diferenciadas por Platón, por lo cual parece que este pasaje no está aquí en el lugar que debería. Tal es el origen de las enfermedades del cuerpo. He aquí cómo nacen de nuestras disposiciones corporales las enfermedades del alma. Reconozcamos de antemano que las enfermedades del alma consisten en general en una inteligencia defectuosa. Pero hay dos maneras de carecer de inteligencia, la locura y la ignorancia. Cualquiera que sea la afección que de estas dos se padezca, es una enfermedad. Por esto mismo, los placeres y penas exagerados deben ser considerados como las mayores enfermedades del alma, porque en el exceso de la alegría o del olor, el hombre ansioso de la consecución de tal o cual objetivo no es capaz de ver, ni oír, ni comprender bien, y semejante a un loco furioso no hace ningún uso de la razón. Aquel cuya médula engendra un semen abundante e impetuoso, parecido a un árbol sobrecargado de fruta, encuentra grandes colores y grandes placeres en las pasiones y sus consecuencias. Pasa, como un insensato, la mayor parte de vida en el seno de estos placeres y estas penas, y como el dominio del cuerpo arrebata su alma y la lleva muy lejos de la sana razón, comete una crueldad quien ve en ese hombre un malvado cuando en realidad es un enfermo. La verdad es que el desarreglo en los goces del amor, producido en gran parte por el semen que se extiende a través de los poros de los huesos y humedece todo el cuerpo, es una enfermedad del alma. La mayor parte de los reproches que se dirigen a los intemperantes, como si lo fueran voluntariamente, son muy injustos. Nadie es malo porque quiera hacerlo. Esta falsa teoría se encuentra en Protágoras, tomo 2 de la presente colección, y en el libro 10 de la República, tomo 7. Una funesta predisposición del cuerpo y una mala educación son las que hacen que el malo sea malo. No evite esta desgracia el que quiere. Los dolores que atormentan el cuerpo pueden igualmente ser causa de grandes desórdenes en el alma. Cuando la pituita, agria y salada, y en general humores amargos y biliosos, vagan errantes a través del cuerpo sin encontrar salida, cuando, retenidos en el interior, confunden sus emanaciones y las mezclan a los movimientos del alma, hacen nacer en ésta 1000 enfermedades, en mayor o menor número y más o menos graves. Llevados estos humores hacia las 3 moradas del alma, según a cuál de ellas lleguen, provocan en nosotros 1000 tristezas y malos humores, o la audacia y la cobardía y hasta el olvido y la dificultad para aprender. Si además de esto se ven alentados los vicios del temperamento por las malas instituciones o por los discursos pronunciados en público y en privado, y las doctrinas enseñadas a la juventud no ponen remedio alguno a estos males, los malos se vuelven peores por la sola acción de estas dos causas, sin que su voluntad intervenga para nada en ello. Culpables de esto son más los padres que sus hijos y los maestros que los discípulos. Que cada uno se esfuerce cuanto le sea posible para huir del mal y buscar el bien por su educación, sus costumbres y el estudio. Pero no es este el lugar adecuado para tratar esta cuestión.
Después de todo lo que precede, conviene exponer los medios por medio de los cuales se conservan en buen estado el cuerpo y el alma, porque más vale extenderse acerca del bien que del mal. El bien va siempre acompañado de lo bello, y lo bello de la armonía, de donde se deduce que un animal no puede ser bueno más que por la armonía. Pero nosotros no somos sensibles a la armonía, y no nos damos cuenta de ella más que en las cosas pequeñas. En las grandes, las más importantes, las descuidamos completamente. En efecto, en la salud y en la enfermedad, en la virtud y en el vicio, todo depende de la armonía entre el alma y el cuerpo o de su oposición. Sin embargo, no nos preocupamos de ella y no nos hacemos la reflexión de que si un alma potente y grande no tiene para que la albergue más que un cuerpo débil y raquítico, o si ocurre lo inverso, el animal carecerá de belleza, porque carecerá de la armonía necesariamente entre el alma y el cuerpo. El caso contrario es para quien sabe observarlo el espectáculo más bello y atrayente. Si el cuerpo tiene las piernas desiguales o cualquier otra desproporción, además de construir esto una causa de fealdad en los actos que los miembros tengan que desempeñar colectivamente, experimenta 1000 fatigas, calambres, tropieza, acaba por caer y tiene en sí mismo el origen de toda clase de males. Imaginamos fácilmente que lo mismo tiene que sucederle al ser doble que denominamos animal. Si el alma, más poderosa que el cuerpo, se irrita de verse encerrada en él, lo agita interiormente y llena de enfermedades, y si se dirige con ardor en busca de conocimientos e investigaciones, lo consume. Si emprende la tarea de instruir a los demás, se entrega a controversias públicas y particulares. Entre los debates y las querellas lo inflama y lo disuelve. Excita los catarros y engaña a los médicos que relacionan estos males con causas imaginarias. Si al contrario, es el cuerpo demasiado desarrollado, el que se sobrepone al alma en un pensamiento débil, como en la naturaleza humana hay dos pasiones, la del cuerpo para los alimentos y la de la parte más divina de nosotros para la sabiduría, el movimiento del más fuerte, añadido a su poder al triunfar del alma, vuelve a esta estupenda, incapaz de aprender y de recordar, y engendra finalmente la peor de las enfermedades, la ignorancia. Y no existe más que un remedio contra los males de estos dos principios: no ejercitar el alma sin el cuerpo ni el cuerpo sin el alma, a fin de que, defendiéndose el uno contra el otro, conserven el equilibrio de la salud. Quien se dedique a la ciencia o a algún trabajo intelectual debe cuidar de entretener el cuerpo por medio de movimientos convenientes y de ejercicios gimnásticos, y quien se preocupe de formar su cuerpo debe dar igualmente movimientos convenientes a su alma y recurrir a la música y a la filosofía, y solamente así merecerá ser llamado bello y bueno. Es preciso también cuidar de las partes lo mismo que del todo, y para ello imitar lo que ocurre en el universo. El cuerpo es tal que todo lo que penetra en él lo calienta o lo enfría, por lo cual, sometido a esta doble influencia, experimenta 1000 modificaciones análogas. Si por lo tanto se deja languidecer al cuerpo en el reposo, o si presa de impresiones extrañas se le abandona, no tardará en debilitarse y sucumbir. Mas si al contrario, imitando a la que hemos llamado madre y nodriza del universo, es decir, la materia que siempre está en perpetuo movimiento, es necesario no olvidar para la inteligencia de lo que va a seguir, que este movimiento tiene por finalidad separar las cosas contrarias y reunir las semejantes. No permitimos que el cuerpo languidezca jamás en el reposo. Si le imprimimos saludables movimientos y sacudidas, si ponemos en un acorde general la agitación del exterior y la interna, y si por una acción moderada establecemos un orden conveniente entre las partes errantes y las impresiones del cuerpo, respetando sus relaciones mutuas, entonces, como antes dijimos, hablando del universo, no permitiremos que el enemigo en la contienda con el enemigo engendre en el cuerpo guerras y enfermedades. Pero uniendo el amigo al amigo, conservaremos la salud. Pero de todos estos movimientos es el mejor que uno mismo produce en sí mismo. Es el ejercicio de la gimnástica, porque
No hay otro que se asemeje más al movimiento del pensamiento y del universo. El movimiento que viene de otro es menos bueno. El paseo no pedestre. El peor es el que se experimenta en tal o cual parte del cuerpo por una intervención extraña, estando acostado o en reposo, las fricciones. Pero esto, de todas las formas de purificar el cuerpo, la primera por excelencia es la gimnasia. La segunda, el paseo sin fatiga en una embarcación, carro u otro vehículo. Y la tercera, que solo es útil cuando necesaria y de la que hay que abstenerse en toda ocasión, es la que se obtiene por drogas medicinales. La purgación propiamente dicha o efecto de purgarse. Siempre que una enfermedad no ofrezca gran peligro, hay que guardarse muy bien de irritarla con medicamentos. Esta sabia doctrina era la de Hipócrates. He aquí lo que se lee en los aforismos. En todas las enfermedades agudas, aun en sus comienzos, no uséis más que muy raramente de remedios purgativos. No los apliquéis nunca más que con suma precaución, y después de haberlo meditado seriamente. La naturaleza de las enfermedades tiene alguna semejanza con la de los animales. La constitución de la vida de estos es tal que la duración de su vida está determinada con anticipación y es la misma para todos los individuos de la especie. De manera que cada animal tiene un cierto tiempo de vida reglamentado por el destino, salvo los accidentes inevitables. Porque los triángulos, que son los principios y hacen la fuerza del animal, no tienen virtualidad más que para durar un tiempo limitado, más allá del cual no hay ya vida posible. Lo mismo pasa con las enfermedades. Si contra la orden irrevocable del tiempo se las violenta por los remedios, se verá que una enfermedad ligera origina una seria, y que una sola de estas engendra varias. Hay, pues, que tratarla por un sabio régimen siempre que se pueda, y no irritar con los medicamentos un mal caprichoso. Con lo dicho, basta acercar del animal complejo y su parte corporal. Lo mismo que del modo de gobernar ésta y de gobernarse a sí mismo para acomodar su vida lo más posible a la recta razón. Parece que es necesario disponer desde el principio la parte destinada a gobernar en el hombre a fin de que desempeñe lo mejor posible este gobierno. Para tratar convenientemente este punto, se necesitaría un tratado expreso, pero unas rápidas observaciones consecuentes a los principios ya establecidos encontrarán todavía sitio bastante al final de esta conversación. Hemos dicho y repetido que existen en nosotros 3 almas, que residen en sitios diferentes y tienen movimientos propios. Añadamos ahora, en pocas palabras, que la de ellas que permanezca en la inacción y no se mueva como debe hacerlo, se vuelve necesariamente la más débil y la que más ejercita la más fuerte. Es preciso, pues, cuidar de que las 3 se muevan armónicamente unas con respecto a las otras. En cuanto a la más perfecta de las 3 almas, tenemos que decir que Dios nos la ha dado como un genio bienhechor, porque ocupa la parte más elevada del cuerpo, y gracias a su parentesco con el cielo nos eleva por encima de la tierra, como plantas que nada tienen de terrestres sino de celestiales, porque Dios dirigió la cabeza y las raíces del hombre hacia el primer origen del alma, y por esto dio a nuestro cuerpo su posición vertical. El que se abandona a las pasiones y a las querellas sin preocuparse del resto, no da luz más que a opiniones mortales y se vuelve él mismo tan mortal como es posible. ¿Y cómo podría ser de otro modo si trabaja sin cesar en el desarrollo de esta parte de su naturaleza? Pero aquel que dedica su espíritu al estudio de la ciencia y a la investigación de la verdad y dirige a este fin todos sus esfuerzos, no tendrá necesariamente más que pensamientos inmortales y divinos. Y si llega al término de sus aspiraciones, participará de la inmortalidad en la medida permitida de la naturaleza humana. Y como consagra todos sus desvelos a la parte divina de él mismo y honra al genio que reside en su seno, disfrutará del colmo de la felicidad. No hay además más que una sola manera, siempre la misma, de cultivar todas las partes de nuestra naturaleza, dando a cada una los alimentos y movimientos que le convienen. Pero los movimientos acordes con nuestra parte divina son los pensamientos y las revoluciones del universo. Es, pues,
preciso que cada uno de nosotros se afane en seguir estas revoluciones. Los movimientos que se verifican en nuestra cabeza se perturbaron desde el instante del nacimiento. Es necesario que cada uno de nosotros restablezca en ellos el orden, dedicando su espíritu al estudio de las armonías y revoluciones del universo. Contemplándolas, se asemejará al objeto de sus contemplaciones, según el orden primitivo, y alcanzará toda la perfección de esta vida excelente que los dioses proponen a los hombres para el presente y el porvenir. Me parece que casi hemos llegado al término de la discusión, que al empezar anunciamos acerca de la historia del universo hasta la formación del hombre. Solo nos falta exponer, en pocas palabras, el origen de los otros animales. Sin detenernos mucho en el asunto, únicamente lo necesario a la medida que conviene al sujeto. He aquí lo que diremos. Entre los hombres que recibieron la existencia, hubo algunos que se mostraron cobardes y pasaron su vida en la injusticia. Todo hace suponer que en su segunda existencia fueron metamorfoseados en mujeres. Se ve que Platón no es menos severo con la mujer que la antigüedad en general, porque lo que dice no es una vana frase, puesto que se encuentra el mismo juicio en la República 4 y 5 y en las leyes 1 y 6. En dicha época, y por esta razón, crearon los dioses el deseo de la cohabitación, formándolo como un animal viviente que pusieron en el hombre y como otro animal que pusieron en la mujer. Para ello, procedían del siguiente modo. El canal de la bebida, que, después de haber atravesado el pulmón, penetra por debajo de los riñones en la vejiga para ser expulsada de él enseguida por la presión del aire y expelida al exterior por un conducto apropiado, está atravesado en este mismo sitio de manera que puede recibir la médula, que desciende de la cabeza por el cuello y la espina dorsal, y a la que anteriormente denominamos la esperma. Esta esperma, viviente y animada, encuentra en esta salida el aire necesario para la respiración y causa un vivo deseo de emisión, produciendo así el amor de la generación. Por esto, las partes genitales en el hombre, sordas naturalmente a la voz de la persuasión y enemigas de todo yugo y freno, se asemejan a un animal rebelde a la razón, que, arrebatado por furiosos apetitos, se esfuerza en someter todo y en mandar a todo. En las mujeres, el útero y la vulva no se parecen menos a un animal deseoso de procrear, de manera que si permanece sin producir fruto largo tiempo en la estación propicia, se irrita y enoja, erra a través de un lado a otro, a través de todo el cuerpo, obstruye los pasos del aire, impide la respiración, reduce el cuerpo a las últimas extremidades y engendra 1000 enfermedades de las que el único remedio es la reunión del hombre y de la mujer, juntados por el deseo y el amor, para que nazca un fruto, que cogen como los de los árboles. Siembran en la matriz, como en un campo fértil, animales sin forma, invisibles por su pequeñez. Luego, diferencian sus partes al desarrollarlas. Las alimentan en el interior y finalmente, dándolas a luz, hacen de ellos seres completos. Tal fue el origen de la mujer y de todo el sexo femenino. La raza de las aves, provistas de plumas en vez de pelo, no es más que una ligera metamorfosis de esos hombres sin malicia, frívolos, grandes habladores de las cosas celestiales, que en su simpleza creen pueden tener sólida demostración con solo el testimonio de la vista. No se puede burlarse más jovialmente de los filósofos de Jonia, ya criticados más seriamente en el Sofista. Los animales que caminan y las fieras proceden de hombres extraños a la filosofía y que para nada se preocupan de la naturaleza del cielo, porque incapaces de hacer uso de las revoluciones que se verifican en la cabeza, se dejan conducir ciegamente por el alma que reside en el pecho. Estos hábitos hacen que tengan los miembros anteriores y la cabeza inclinados hacia la tierra, con la que tienen una especie de parentesco. Su cabeza es alargada y toma 1000 formas diversas según la manera como la pereza ha comprimido en ellas los círculos del alma. Si tienen 4 pies o más, es porque Dios ha querido que los más estúpidos tuvieran más apoyos y por ellos estuviesen más estrechamente ligados a la tierra. A los más despreciables de entre ellos, cuyo cuerpo se extiende en toda su longitud sobre la tierra, como no tenían necesidad de pies, los dioses los hicieron sin ellos para que se arrastraran por el suelo.
El cuarto género que vive en el agua proviene de los hombres más desprovistos de inteligencia y conocimientos. Por su alma impura, a causa de su culpable desidia, no los juzgaron sino dignos los dioses de respirar un aire impuro, y en vez de un soplo puro y sutil, los condenaron a no respirar más que un espeso líquido en el fondo de las aguas. Tal es la raza de los peces, las ostras y en general de los animales acuáticos, relegados a causa de su extrema ignorancia a aquellas extrañas moradas. Por estas mismas razones se transforman los animales hoy día todavía los unos en los otros, según que desciendan de la inteligencia a la estupidez o que se eleven desde la estupidez hasta la inteligencia. Sea esta el fin de nuestro discurso acerca del universo. Así fue formado este mundo que comprende a los mortales e inmortales, y que está poblado por ellos. Animal visible en el que se encierran todos los animales visibles. Dios sensible, imagen del Dios inteligible, muy grande, muy bueno y muy hermoso, completo de todas las perfecciones. Este cielo único y de una sola naturaleza.